Gracias, pastor. Gracias, hermano, por el privilegio que me dan de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Si hubiera sabido que el pastor iba a estar aquí, yo le hubiera dicho que no. En realidad, estoy nervioso porque es un compromiso muy serio el compartir la palabra del Señor con su iglesia. Y en realidad quiero que el Señor pues me use para bendecir sus vidas y edificarlas. Yo quiero compartir con ustedes pensando acerca de todo lo que el pastor ha estado predicando, acerca de las tribulaciones y las pruebas. Me puse a pensar y a orar y el Señor me llevó al Salmo 121. Yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en el Salmo 121. Y mientras usted lo está buscando, yo quisiera compartir el tema de este sermón. ¿Quién es mi socorro? ¿Quién es mi socorro? Amén. Este salmo nos va a ayudar a pensar acerca de este tema. ¿Quién es mi socorro? El Salmo 121. Bueno, si mi casa se está quemando, ¿a quién necesito? Dígame usted. A los bomberos, ¿verdad? Si se está metiendo un ladrón en mi casa, ¿a quién necesito? A la policía, ¿verdad? Muchos padres enseñan a sus niños desde pequeños a marcar el 911. ¿Por qué? Para que sepan buscar ayuda en caso de peligro o emergencias. En tiempos de dificultad o problemas, hermanos, ¿a quién busco por ayuda? ¿A dónde corro por socorro? ¿Quién es mi 911? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Mi inteligencia? ¿Mi astucia? ¿Mi cuenta de ahorro? ¿Mis padres? ¿El gobierno? En este salmo, hermanos, vamos a ver dos verdades muy importantes. ¿De dónde no viene mi socorro? Y ¿de dónde viene mi socorro? O sea, ¿quién es mi 911? Leamos el pasaje, Salmo 121. Dice la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Antes de que entremos a examinar este texto, hermanos, es importante que les dé un poquito de información de trasfondo que nos ayude a entenderlo mejor. Según las notas y bosquejos del doctor Bernard McGee sobre el Salmo 121, este salmo es parte de una serie de salmos o cánticos de los peregrinos, los cuales los hijos de Israel cantaban durante sus viajes de peregrinaje hacia Jerusalén para celebrar las fiestas de la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Al ellos comenzar a cantar el Salmo 121 en su caminar, en su viaje, dice el doctor McGee que las montañas alrededor de Jerusalén se empezaban a ver. Empezaban a verse en el paisaje. Así que yo quiero que usted se imagine como que si usted fuera un judío y está marchando con el pueblo en ese peregrinaje y va de viaje hacia Jerusalén, y cuando empieza a cantar este salmo, usted empieza a ver esos montes altos apareciendo en el panorama. Cierre sus ojos por un momento, imagínese que usted es un judío y va caminando y ve esas montañas al acercarse a Jerusalén. Bueno, con esta imagen en nuestras mentes, entremos en el pasaje. Versículo 1 dice aquí: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Como les acabo de explicar, al leer este versículo, podemos imaginarnos a esos israelitas caminando en su viaje a Jerusalén y los montes alzándose en el paisaje, ¿verdad?
Y vamos a responder la primera pregunta importante que tenemos. ¿De dónde no viene nuestro socorro? ¿Okay? ¿De dónde no viene nuestro socorro? Dice el doctor J. Vernon McGee que en esos montes que estamos imaginándonos, ¿verdad? Que están en el panorama, en esos montes se hacían sacrificios a dioses paganos. En el Antiguo Testamento, en estos lugares, a estos lugares se les llamaban los lugares altos. ¿Cómo se le llamaban? Lugares altos. Por ejemplo, vemos en Números 33, 51 al 52, que Dios instruye al pueblo de Israel a derribar los lugares altos al conquistar Canaán, la tierra prometida. Vamos a ir rápidamente. Números, capítulo 33, versículos 51 al 52. No se preocupe, yo voy al mismo paso que ustedes. Números 33, versículos 51 al 52. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, y este es Jehová hablándole a Moisés, le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiré todos sus, ¿qué dice ahí? Lugares altos, lugares altos. Dios le dio una instrucción clara a ellos que tenían que destruir los lugares altos. Derribar los lugares altos, o sea, deshacerse de esos dioses falsos, de los pueblos que habitaban en las naciones, en la tierra de Canaán, era importante. ¿Por qué? Porque Israel tenía que ser testimonios a las naciones de alrededor de que solo había un Dios verdadero. Lamentablemente Israel no fue fiel a Jehová y esto trajo su ruina. Y aún así, hermanos, Dios en su misericordia le recordaba al pueblo de Israel que Él era su salvación, que Él era su socorro y no los dioses de los pueblos. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 3, 20 al 23. Vamos a ir rápidamente, por favor. Jeremías capítulo 3, versículos 20 al 23. ¿Estamos ahí? Versículo 20 dice, y este es Jehová hablando acerca de Israel a través del profeta Jeremías. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, este Señor hablándole, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullizo sobre los montes, refiriéndose a esos lugares altos. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Regresemos al Salmo 121, hermanos. Debía haber una diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones a su alrededor. Las naciones paganas clamaban a sus dioses en los lugares altos. ¿Y el pueblo de Israel? ¿Quién era su socorro? A luz de lo que hemos examinado, hermano, creo que esta es la idea correcta de este versículo. Hacer diferencia en lo que hacían las naciones paganas y lo que hacía o lo que debía hacer el pueblo de Israel.
El doctor J. Vernon McGee nos sugiere que tenemos que tomar todo el versículo 1 como una pregunta. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Si usted se va a la versión nueva, a la versión, la nueva traducción viviente, verá que este versículo es traducido de esta manera. Levanto mi vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? En otras palabras, el salmista se pregunta, ¿buscaré mi ayuda en los dioses falsos de las naciones? ¿Cuál es la respuesta? No, es una respuesta contundente, no. Ahora, permítame hacerle una pregunta de reflexión para que podamos pensar en lo que hemos hablado en un contexto personal. ¿Quién en este lugar, cuando está pasando por un problema, va a la montañita más cerca a clamar a un Dios falso? Duli, estamos pasando por problemas financieros, agarra el altar, lleva la leña, vamos a Federal Hill, a quemar leña, a clamar a Dios. No, ¿verdad? Suena ridículo, ¿verdad? Seguro si usted está diciéndose, eso era en los tiempos de antes, nosotros somos más civilizados hoy en día. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que tener cuidado hoy en día con este asunto de tener lugares altos y buscar ayuda en dioses falsos. Si eso es lo que estamos pensando, hermanos, entonces hagámonos esta pregunta. Cuando vienen problemas a mi vida, cuando vienen dificultades pesadas o tribulaciones que me hacen sentir fuera de control, ¿qué o quién es mi primer auxilio? ¿A quién o a qué voy por ayuda? Si la respuesta no es Dios, puede ser que yo tenga un lugar alto guardado ahí en caso de emergencia. La palabra de Dios es clara, hermanos. ¿De dónde no viene mi socorro? De los lugares altos, de los dioses falsos, de cosas que tomen el lugar de Dios como nuestra primera fuente de ayuda y de auxilio. ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo? Si somos honestos, cada uno de los que confesamos a Jesús como Señor en nuestras vidas, tenemos áreas en las cuales todavía hay lugares altos. Dioses a los cuales corremos cuando nos encontramos en dificultades, sean familiares, financieras, o en el trabajo, o en la escuela, o con amistades. Humildemente, hermanos, les quisiera sugerir algunos de estos lugares altos basado en mi caminar con el Señor. Uno de esos lugares altos que yo he visto en mi caminar con el Señor es recurrir a malos hábitos o a conductas que aprendimos o desarrollamos al crecer. Por ejemplo, en mi vida, una de esas cosas fue no tratar un problema en el matrimonio por temor. En su caso pudo ser frustración o dolor o cualquier otra razón, pero el problema mío era que no quería tratar un problema matrimonial o en mi vida de pareja. ¿Por qué? Porque tenía temor. ¿Temor a qué? No a que Dule me iba a pegar, pero tenía temor a traer conflicto. Tenía temor a que hubiera un desacuerdo o que nos enojáramos o tal vez yo estaba tan frustrado y no quería darle la razón o no quería ser humilde. Temor. Ese era mi lugar alto. Y algo que trajo eso en nuestra vida matrimonial a luz fue en el ministerio de alabanza. Imagínense, en el ministerio de alabanza. Dos personas que amaban a Dios y que aman a Dios, pero que tenían diferentes opiniones y maneras de hacer las cosas, Dios las juntó y ¿qué pasó? Hubo choque, hubo chispas, pero gracias Señor, Él nos mostró esa área en nuestras vidas y nosotros pudimos trabajar esas cosas. Y a través de los años que hemos estado casados, el Señor nos ha ayudado a trabajar acerca de otro y darnos cuenta de que ese era un lugar alto, que no queríamos bregar con el problema, hacíamos cualquier otra cosa que bregar con el problema. Tal vez yo lo que trataba es decirle algo para que ella se calmara y no bregar con el problema.
Déjeme darle otro ejemplo. Otro lugar alto en mi vida era depender de otros más que de Dios. Y donde el Señor mostró eso claramente en mi vida fue cuando mi papá se jubiló de ser pastor de la iglesia. El año 2011 fue un año muy alegre. El final del año 2011 fue muy alegre para mí. ¿Por qué? Porque nació José David en diciembre 31. Pero lo que yo no sabía es que ese año iba a traer también dificultades, porque una semana después de él haber nacido, yo caí empecé a desarrollar ataques de ansiedad por falta de sueño. Así que ya te sabes cómo es la cosa con los niños, ¿verdad? ¿Quién aquí tiene niños? ¿Quién aquí puede dormir toda la noche cuando tiene niños? No, ¿verdad? Raras veces. El asunto es que el ataque de ansiedad fue como que combinado con la salida de mis padres. Y a través de esa experiencia de ansiedad, porque cuando uno tiene ansiedad, uno se siente como que está fuera de control. A veces los pensamientos uno no los puede controlar. Aparte de eso, la salida de mis padres fue algo que como que me sacudió el piso, como que me sacaron, yo estaba encaramado en una escalera y me la quitaron. Y el Señor eso lo usó para mostrarme a mí de que mi seguridad, de que mi refugio, de que mi auxilio no estaba en Él, estaba en mis padres. Y fue una experiencia difícil, dura, pero fue una experiencia hermosa, porque, y no le digo que estoy totalmente liberado, porque cuando me falta el sueño todavía, y si no me cuido y no duermo bien, entonces me puede regresar, pero ahora sé a dónde yo tengo que ir cuando estoy pasando por esos problemas, que tengo que correr hacia Dios, que tengo que socorrerme en Él. Y yo he experimentado la bendición del Señor y cómo Él me fortalece cuando yo lo busco en su palabra, en oración. Me postro ante Él y le presento mi dificultad y mi problema. El último altar en mi vida, el último lugar alto que había en mi vida era buscar o seguir consejo mundano. Y el ejemplo mío que vino a mente al preparar esto era, una vez yo estaba interesado en una chica en conversa, que no era creyente. Duli lo sabe, así que no hay nada que ella no sepa. Y en vez de buscar consejo, sabiduría del Señor, consejo bíblico, fui a un amigo mío. Él es creyente también, pero no andaba caminando bien con el Señor. Y le fui a preguntar acerca de esta muchacha. ¿Y saben qué fue lo que me dijo a mí él? ¿Ah? No, sorprendentemente no. Él me dijo algo primero, que no se lo voy a decir. Lo otro que me dijo fue lo que me sorprendió. Él me dijo, pero no, ella no es para ti porque tú eres cristiano, me dijo. Y me sorprendió. Aún así el Señor usó a él y yo buscar donde no tenía que buscar el consejo, buscar el consejo. Aún así el Señor en su misericordia me trajo de regreso. Pero eso era un altar, eso era un lugar alto. Hermanos, mi intención aquí no es condenar, porque ya como yo he compartido con ustedes, yo también paso por estas cosas, sino que reflexionemos y nos examinemos. ¿Por qué? Porque la alternativa a esos lugares altos que tenemos ahí escondidos es un millón de veces mejor. ¿Me escuchó bien? La alternativa a esos lugares altos que tenemos escondidos es 1,000,000 veces mejor. Y se encuentra en la respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿De dónde viene mi socorro? Versículo 2a. Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová. La respuesta es clara y directa, hermanos. Nuestro socorro o ayuda viene ¿de quién? De Dios. No hay que darle vuelta al asunto. Nuestro primer instinto espiritual, por ponerlo de esa manera, ante todo problema o tribulación, debe ser correr hacia nuestro Dios. Buscar socorro en Él.
Pero yo me pregunto, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿por qué es que tendemos a dejar a Dios como una última opción? ¿No se ha preguntado usted? ¿No ha reflexionado a veces en su manera de responder a las situaciones? Y a veces tú dices, pero ¿por qué no fui a Dios primero? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello primero? ¿Por qué tendemos a dejar a Dios como la última opción? A veces Dios, muchas veces, es la última persona con quien consultamos cuando estamos pasando por problemas. Nuestro primer instinto es buscar socorro en algo o alguien más. Sea que sea algo que aprendimos al crecer o llegó a ser nuestra manera de reaccionar ante problemas o situaciones. O tal vez fueron malos hábitos que desarrollamos. O tal vez son relaciones que son especiales para nuestra vida, pero no son la mejor fuente de consejo para nosotros. ¿Por qué tendemos a correr a estas cosas antes que Dios? Gracias por la pregunta, porque la respuesta es bien importante, hermano. Porque aunque sabemos mentalmente que Dios es nuestro socorro, no conocemos al Dios que nos ofrece socorro. ¿Usted captó eso? Aunque mentalmente conocemos que Dios es nuestro socorro, no conocemos al Dios que es nuestro socorro. Déjeme darle una ilustración para poner esto en perspectiva. Mis niños y yo hace poquito nos pusimos a jugar un juego. Lo llamé el juego Atrápame, papi. Ellos se paraban en los escalones, tal vez a la mitad de los escalones de la casa, y decían, atrápame, papi, y se tiraban. Y yo le decía, ok, tírate. Entonces viene José David, que es el más grande, y dice, pero tú me vas a agarrar. Y así como titubeando, pero de ahí, yo te voy a agarrar, le digo. Se tira y lo agarro. Viene Jonan, también con ese miedo. ¿Me vas a agarrar? Sí, yo te agarro. Se tira, y lo agarro y lo abrazo. Jaylee la misma cosa, se tira. Con un poquito de titubeo, pero como ya vi a los otros dos que cayeron y los agarré, dice, bueno, yo me tiro más seguro. Ahora, si yo le pregunto a uno de estos niños que están aquí, que no me conocen, y estamos ahí en los escalones, yo le digo, tírate que yo te agarro, ¿qué piensa usted que va a pasar? Yo no te conozco a ti. Se dan la vuelta, ¿verdad? No me van a hacer caso. Ahora, me faltó Julián, porque Julián fue el caso más interesante. Porque es pequeño, pero no solo porque es pequeño, pero porque con él paso yo tiempo. Porque él me conoce a mí, porque yo voy a la piscina con él, porque yo estoy siempre con él, me conoce quién soy, que yo lo cuido, que yo lo protejo, que yo estoy con él. Julián, ni siquiera yo le tuve que decir, salta. Él se paró en el escalón y yo sin darme cuenta ya iba en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque él me conoce. Él sabe quién soy yo, que soy su padre, que lo voy a proteger y lo voy a cuidar y lo voy a agarrar. No lo voy a dejar caer. Hermanos, en el resto del Salmo 121, Dios me dice a mí algo. Él me dice, José, conoce por qué yo te puedo socorrer. ¿Por qué puede Dios socorrerme? Vamos a entrar al versículo 2 otra vez. Parte segunda. Vamos, leamos todo el versículo. Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué dice? Que hizo los cielos y la tierra. Él creó todo lo que existe, incluyéndome a mí. Y por eso me conoce mejor que nadie. Y aún mejor que yo mismo. Él sabe cómo me siento como resultado de la dificultad que estoy pasando y cómo esa dificultad me está afectando espiritual, emocional, física, mentalmente. Él sabe todos los detalles. Además, Él conoce el problema, la dificultad o la aflicción, la conoce de cabeza a pie, porque Él lo sabe todo. Él sabe todos los detalles de mi vida. Él sabe todos los detalles del problema y está en control de todo. Dígame. Amén. Hermanos, qué tremendo entender que el Dios que creó el universo y que me creó a mí es mi socorro.
Dejen ponerlo de esta manera. Piense usted en su tienda favorita. ¿Cuál es su tienda favorita? ¿Dónde le gusta comprar? Donde las cosas que a usted le gusta. ¿Dónde le gusta ir a usted? Sea caro, no importa si es caro. Ok, téngala en su mente. ¿Ya la tiene en su mente la tienda favorita? Ok. La compañía, y le pone el nombre a usted, tiene una promoción. Escúcheme bien. De 70% de descuento en todo, hoy hasta las 3 de la tarde. ¿Qué va a hacer usted? Espérate, déjame quitarme esto. Adiós, nos vamos, yo me voy. ¿Verdad? Usted sale corriendo, ¿verdad? Sale corriendo a tomar ventaja de esa oferta. Hermanos, el Dios del universo, se lo digo otra vez, es nuestro socorro. No hay nada imposible para Él. Él nos conoce. Ante cualquier problema, lo primero que debemos de hacer es ¿qué? Correr. No hay mejor oferta que eso. Correr hacia Él. ¿Por qué puede Dios socorrernos? Porque Él es el creador. Otra vez, ¿por qué puede Dios socorrernos? Porque Él es el creador. Ahora, no solo es el creador, pero Él tiene el poder para sostenerme. Versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero. Hermanos, ahí Él nos dice que si acudimos a Él, Él no nos dejará deslizar. Él no nos dejará resbalar en nuestro caminar. En otras palabras, Él va a sostener nuestra vida de manera que cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esos momentos de dificultad, Él no nos va a dejar caer por el peso de las circunstancias. O no va a dejar que tomemos decisiones que nos lleven a pecar o a dañarnos. ¿Por qué puede Dios socorrernos, hermanos? Porque Él tiene el poder para sostenernos. ¿Por qué puede Dios socorrernos? Dígalo, porque Él tiene el poder para socorrernos. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Pero no solo es Él el creador, no solo tiene Él el poder para sostenernos, pero también Él está pendiente de mí. Versículo 3, en su segunda parte, al 4, dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Hazme un favor, piensa en tu mejor amigo o amiga. ¿Ya lo tienes en tu mente? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Ahora, si él o ella te dice, mira, cualquier cosa que necesite, aquí estoy para ayudarte. No dudes en acudir a mí. Ese es tu mejor amigo o amiga, dice, te está diciendo eso. Ahora, pregunta, ¿qué seguro estarías tú de esa promesa? Siendo tu mejor amigo o amiga. ¿99? ¿100% seguro? No. ¿Tal vez? Ok. Puede ser que es una relación bien estrecha. Entonces tú dices, no, esa persona me va a ayudar. No me va a dejar caer. Ahora, imagínate que en un día que tú estés en apuro, tú lo llamas por teléfono y no te agarra el teléfono porque está durmiendo. ¿Qué pasa con tu confianza ahora? Estaba en 100, ¿verdad? ¿Ahora qué pasa? Está en 70 ahora, 70% tal vez. Y si un día tú y esa persona tienen un desacuerdo, se enojan, ¿qué pasa con tu confianza? Se fue para el piso, ¿no? Se fue para el piso, ¿verdad? ¿Qué dice el Dios Todopoderoso en el versículo 3? ¿Qué dice Él acerca de su promesa para sostenernos? Dios jamás se dormirá. Él jamás cabeceará. Él nunca se duerme. O sea que siempre está al tanto de su pueblo. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Por qué puede Dios socorrernos? Porque Él está pendiente de mí. ¿Por qué puede Dios socorrernos? Porque Él está pendiente de mí. Ahora, no solo Dios es mi creador. No solo Dios está pendiente de mí. No solo Dios es el Todopoderoso que puede sostenerme, pero también Él es mi protector. Versículo 5 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Otra vez, pensemos en los israelitas, ¿verdad? No, los dejamos ahí un ratito, pero pensemos en ellos otra vez. Van caminando, ¿verdad? Y seguro que es un camino de días, que no andan en carro, no andan en bus, no había de eso entonces, era un camino de días. Y en ese camino de días se encontrarían bajo el calor intenso del día, bajo el frío intenso de la noche. El salmista dice, Jehová nos da sombra ante el calor del día, o sea, el sol, y nos da abrigo ante el frío de la noche, o sea, la luna. En otras palabras, Dios nos protege a través de todas las circunstancias de la vida. Por lo tanto, en los tiempos difíciles, si buscamos en Dios, socorro en Dios, Él nos brinda lo siguiente. Él nos brinda su sombra cuando el calor intenso de los problemas nos sofoca. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Cuántos tienen problemas que los sofocan? Dios nos brinda socorro que nos da, nos refresca a través de esos problemas. En esos momentos de esos problemas que nos sofocan, el socorro de Dios será refrescante a nuestra vida. Pero también Él nos brinda su abrigo cuando sentimos el frío de la soledad. ¿Cuántos aquí, cuando están pasando por un problema difícil, a veces se sienten solos? A veces se sienten, tienen mucha gente alrededor, pero como que nadie le puede ayudar. Cuando nos sentimos solos o sin alguien que nos comprenda, el socorro de Dios será como un abrazo fuerte que nos afirma, que nos afirmará y nos dará aliento para seguir adelante confiando en Él. Tal vez no nos va a sacar de la situación, pero Él nos va a ayudar, nos va a afirmar y nos va a ayudar a pasar a través de esa situación. Pero también Él es nuestro protector, no solo porque nos protege a través de las circunstancias de la vida, pero Él nos protege del mal. Versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El comentarista Juan Gill explica que Dios en este versículo nos está diciendo que Él nos guarda del mal del pecado, que Él nos guarda del dominio del pecado, que Él nos guarda del poder del pecado cuando estamos pasando por esas situaciones. En otras palabras, Dios nos puede socorrer ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones del enemigo, dándonos la salida, porque Él es el protector de nuestras almas. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 10:13. Ahora, los viernes hemos estado hablando acerca de Job, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo la esposa de Job a Job después de que perdieron todo y después de ver que su esposo estaba postrado, enfermo? ¿Qué le dijo la esposa de Job? Maldice a Dios y muérete. Es una tentación del enemigo. Eso era un ataque del enemigo. Tengamos por seguros, hermanos, que el enemigo de nuestras almas tratará de aprovecharse cuando estamos pasando por problemas y dificultades para atacarnos, para tentarnos en medio de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que pequemos. Él quiere destruirnos. Pero la palabra de Dios dice que Jehová nos protegerá, nos guardará de todo mal. Y usted se sabe esta, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Rosalía estaba compartiendo, ¿verdad? Que en Cristo somos más que vencedores. Que la victoria ya la tenemos porque Cristo la ganó, ¿verdad? Lo único que falta es que tenemos que ir a aquel que tiene la victoria. Tenemos que socorrernos en aquel que tiene la victoria para nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Dios creador del universo, el todopoderoso que no dormirá ni se adormecerá. Él es mi protector. Él es tu protector. ¿Por qué puede Dios socorrernos? Porque Él es mi protector. ¿Por qué puede Dios socorrerme? Dilo. Porque Él es mi protector. Y si eso no fuera razón suficiente para correr a Él por socorro en problemas, el versículo 8 nos da ese último empujoncito para que busquemos el socorro de Dios. Versículo 8, ¿qué dice? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Su protección es constante y duradera.
El Salmo dice que Dios guardará mi salida cuando salgo de mi casa y cuando entro. Esto quiere decir que la protección del Señor estará conmigo donde quiera que yo vaya. No me dejará. Él no me va a dejar. Y aún más tremendo es el hecho de que esto no es solo por un día, o por una semana, o por un mes, o por un año. ¿Qué dice ahí? Desde ahora y para siempre. Es para siempre. Hermano, nuestras propias soluciones a nuestros problemas pueden que funcionen a corto plazo. Nuestras tendencias viejas, porque las aprendimos, pueden ser que resuelvan el problema por un poquito. Pero, el socorro que Dios nos brinda, hermanos, traerá verdadera y duradera victoria sobre nuestro problema. ¿Usted entendió eso? El socorro que Dios nos ofrece traerá verdadera y duradera victoria sobre nuestros problemas. No es un parche, no es una curita. No, Dios nos va a dar victoria. Pero tenemos que socorrernos en Él. En conclusión, hermanos, ¿qué hacer cuando nos encontramos en dificultades? Cuando los problemas vienen a nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones abrumantes, reconozcamos a quién no debemos ir por ayuda. Examinemos nuestras vidas para ver si hay lugares altos que derribar. Pero no nos quedemos ahí. Sí, yo tengo lugares altos, pero me quedé ahí. No nos quedemos ahí. Tenemos que derribarlos. Y tenemos que correr a aquel, hermanos, que nos brinda el socorro. Aquel que nos ha dicho, yo soy tu socorro, yo te puedo ayudar, yo te quiero ayudar. Si me permite, hermanos, quisiera traer lo que hemos estudiado a lo práctico un poquito, ¿verdad? Tengo 2 puntos nomás. Primero, ¿quién o qué es mi 911? ¿Quién o qué es mi socorro? ¿Tengo algún lugar alto en mi vida que no he derribado? Es muy fácil como humanos tratar de buscar nuestras propias soluciones cuando nos encontramos en apuros. Es como una naturaleza, nos sale, no tenemos que pensarlo. Me llamó fulanito porque le debo $100 y yo no tengo dinero para pagarle. ¿Cómo resuelvo esa situación? Mi amor, dile que yo no estoy en la casa. Dile que no estoy aquí. Ese es el lugar alto de la mentira. Mi hijo me sacó de quicio por estarme preguntando ¿por qué? Cuando le pido hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo resuelvo esa situación? ¿Le grito? ¿Lo insulto? ¿Le doy correazos enojado? Ese es el lugar alto de dejarme llevar por mis emociones. El punto, hermanos, es que eso es lo más fácil de hacer. Son los malos hábitos, las malas actitudes que hemos aprendido. Pero no tiene que ser así. ¿Usted me entiende? No tiene que ser así. Lo que tenemos que hacer en dichas circunstancias de dificultad, opresión o tentación es clamar a Dios. Clamar a Dios. Tenemos que practicar clamar a Dios. No dejarnos llevar, clamar a Dios. Si clamamos a Dios, hermano, esto va a poner nuestros corazones en sintonía con Él. En vez de estar en sintonía con nuestros razonamientos humanos. Tenemos que practicar clamar a Dios. Y segundo, hermanos, seamos intencionales en conocer más a Dios. No solo en saber de Él. Estudiar la Biblia es tremendo. A mí me encanta estudiar la Biblia. Pero yo no estudio la Biblia porque quiero tener más conocimiento. Es porque quiero conocer al Dios de la Biblia. Es porque quiero saber quién es Él en mi vida. Verlo actuar en mí. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ser más intencional en conocer a Dios? Haciéndolo el centro de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él guíe nuestras relaciones con los demás. Que su palabra sea la que guíe nuestras relaciones con los demás. Que la manera en que yo voy a tratar a mi esposa sea guiado por Dios.
Que la manera en que voy a bregar con mis problemas sea guiado por Dios. Que Él esté en medio de todas las cosas que yo hago en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia y donde quiera que yo ande. Que no voy a hacer una cosa aquí en la iglesia y en el trabajo voy a maltratar a mis empleados o voy a hablarle mal a mi jefe. O cuando mi jefe me está presionando, yo voy a reaccionar de una manera que ponga bajo el nombre de Cristo. No, yo voy a clamar a Dios porque Él es mi socorro y Él me va a dar la salida. Esa es la única manera. Cuando ponemos a Dios como el centro, de verdad, el centro de nuestras vidas. Cuando lo hacemos, la parte esencial de todo lo que hacemos en nuestra vida, esa es la única manera en que vamos a verlo en nuestras vidas de una manera real. Ahora, ¿vamos a fallar en el camino? Definitivamente. Definitivamente vamos a fallar. Pero aún eso Dios lo usará para hacernos ver lo maravilloso y amoroso que es Él. Si regresamos a Él en arrepentimiento, Él nos va a levantar, nos va a quitar el polvo, nos va a enseñar, mira, esto fue lo que tú hiciste, pero de esta manera es que yo quiero que tú lo hagas la próxima vez. Al caminar con Él de esta manera, hermanos, lo conoceremos más profundamente. Y nuestra tendencia a buscar socorro en esas otras cosas será transformada en una confianza segura, así como Julián no tuvo que pensar para saltar. Así nosotros, cuando estemos en problemas, ya no vamos a recurrir a esos altares, a esos lugares altos. Vamos a saltar, vamos a correr, vamos a ir a los brazos de nuestro Padre. Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Y no solo lo sabemos aquí, lo sabemos aquí también. Él está y estará allí para darnos su socorro. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de los que estamos aquí, especialmente a mí, a través de este hermoso pasaje de tu palabra. Padre Santo, tú conoces nuestra vida mejor que nadie. Tú conoces cuáles son esos lugares altos que tenemos escondidos ahí, que tenemos guardados ahí. Padre, en tu misericordia, en tu bondad, venimos a ti pidiendo tu ayuda. Ayúdanos a reconocer esas áreas que todavía no hemos rendido a tus pies. Reconocer esos lugares altos que no hemos derribado. Y tú sabes las razones por las cuales no lo hemos hecho. Trabaja a través del poder de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a entender, no solo con nuestra mente, pero verdaderamente entender que podemos correr a ti en cualquier momento, con cualquier problema, con cualquier tribulación. Que ya no tenemos que vivir en derrota, confiando en esos lugares altos, en esos malos hábitos, en esas malas actitudes, en esas malas cosas que aprendimos al crecer. Que podemos confiar en un Dios todopoderoso que nos creó y que nos conoce mejor que nadie y que quiere darnos victoria duradera. Ayúdanos, Señor, a correr a ti, que podamos experimentar tu victoria cada día en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.